Bueno, ¿cómo andamos? Espero que no estén muy abombados. Vamos a seguir con la parte de la clasificación biológica. Vamos a empezar a hablar de reinos y dominios. De vuelta, acá lo mismo que dije en el otro video. Vamos a ver y explicar aquellas cosas que sean explicables. Hay material para hacer dulce de leche acá. Sobre todo la parte del cuadernillo, no me pienso meter en lo del cuadernillo porque eso es memoria pura. Véanlo ustedes con las recomendaciones que le di antes. Traten de leer esas 4 o 5 hojitas una vez por semana y vayan fluyendo. Y 2 días antes de ir a rendir le vamos a pasar más bolilla. Entonces, vamos a arrancar por la clasificación. Algo ya hablamos de clasificación. Yo sé que esto es un perro, chicos, pero está en el curti y por lo menos quiero que les suene si en algún momento se los nombras. En el siglo IV a.C., don Aristóteles fue una de las primeras personas que estableció algunos criterios para clasificar. Era media machista su clasificación, era bastante rara su clasificación, pero tiene el gran atributo de que el tipo dijo, esto es un quilombo, tratemos de ordenarlo. Básicamente le estableció dos categorías, la de plantas y la de animales. Ya nos pasamos un montón de cosas, donde hubo un montón de gente que usó aportes tremendos a todo esto, eso es lo que nos estamos salteando, y llegamos al siglo XVIII, donde recordemos que Linneo había hecho esta nomenclatura binominal en género y especies. Ahora, ya veníamos hasta acá, seguíamos más o menos con dos categorías que eran plantas y animales. Ahora bien, hacia el siglo XIX, una de las cuestiones es que van apareciendo los microscopios. ¿Sí? Un señor llamado Van Leeuwenhoek había desarrollado el microscopio y permitió ver los animalículos, que básicamente eran las bacterias, también le llamaban así a los pobres espermatozoides, y bueno, empiezan a determinar que hay otros organismos y al reino, a bacterias, digamos, al conjunto de organismos que estaban dentro de las bacterias, estos procariotas, ya le designan su propio reino. Entonces, fíjense que a mediados de este siglo XIX, un señor llamado Haeckel estableció 3 reinos. Seguíamos con nuestro reino animal y nuestro reino vegetal, de las plantas, plantae bien separado, que eso claramente viene desde hace rato, pero agrega a los protistas en esta diferenciación. Y en estos protistas, pobres siempre han sido una bolsa de gato y lo van a seguir siendo, todavía estaban mezclados protistas sin núcleos, que eran las bacterias, y protistas con núcleos, que eran todo el resto, algas, protozoos, y había clavado los hongos acá adentro. En 1937, Chatón, o como se diga, pobre hombre, me sepan disculpar, estableció reinos, dos grandes, procariotas y eucariotas, atendiendo al tipo de célula, células procariotas y células eucariotas. Y finalmente, en 1956, ya se empiezan a separar cada de estos cosas en reinos y ya tenemos 4 reinos. Después todavía nos está faltando agregar un par más. Que tenemos el reino de las plantas, de los animales, de los protistas, que todavía todo esto estaba metido, los hongos pobres le costó definir dónde ponerlos, y finalmente el reino monera, que estaba formado por bacterias y arqueas actuales. Ahora bien, ya en 1959, un señor llamado Whittaker estableció los 5 reinos que somos los reinos que utilizamos ahora. Y la otra característica, que fíjense que en ese momento reino era la categoría más abarcativa, era la más grande. Dominio aparece más tarde. Entonces, fíjense que nos quedó. Y acá también tenemos el reino monera, que hoy está separado en 2 dominios, pero estamos hablando de mediados de 1900, 1959, era un solo dominio porque eran procariotas y eran los monera, que teníamos eubacterias y arqueas. Después teníamos el protistas. Sigue y será siendo una bolsa de gato. Todo lo que no entra en ningún lado lo metemos acá, pobrecito. Tenemos los hongos, el reino de las plantas y el reino de los animales. Acá yo he puesto algunas características muy genéricas para que traten de acordarse. ¿Por qué? Porque cuando vemos tipo de células, bueno, este es el único reino que tiene células procariotas, todo el resto tienen células eucariotas, donde ya lo habíamos visto cuando vimos ciclo celular, donde tienen distintos tipos de vidas. Entonces, por ejemplo, los hongos dominan la fase haploide. Las plantas tienen alternancia entre haploides y diploides, mientras que los animales dominan sobre todo la fase diploide.
ADN, la molécula de ADN de los procariotas es circular, mientras que de todos los eucariotas el ADN es lineal. Tipo de células unicelulares, como mucho pueden formar como agregados en un moco llamado especie de colonias. Los protistas, a ustedes se los dan como pluricelulares. Yo acá tengo mis reservas porque en realidad más bien forman colonias, pero a ustedes se los dan como pluricelulares. Ya de acá en adelante son todos pluricelulares. Los hongos, ojo al piojo, el 99% son pluricelulares, salvo única y exclusivamente las levaduras. Las levaduras son los únicos hongos unicelulares, todo el resto ya son pluricelulares. La nutrición, bueno, no voy a entrar mucho en detalle porque es un quilombo. Estos, ni hablar. Los procariotas tenemos nutrición, tipo de nutrición para hacer dulce de leche, lo vamos a ver en un rato. Los protistas también. Hay de todo en la viña de esta pobre gente. Fungis y animales heterótrofos. Autótrofos, las plantas. Energía que utilizan, bueno, química y lumínica, ya dijimos que tiene un mecanismo tremendo, igual que los protistas. Los heterótrofos utilizan energía química, enseguida lo vamos a ver, los autótrofos utilizan energía lumínica. ¿Qué nos está? Uy, me salté una. Nos está quedando reproducción. Los procariotas, reproducción asexual. Recuerden que teníamos mecanismos para generar variabilidad, que era la transferencia de genes horizontales por conjugación o llevándola por virus o incorporándola del medio externo. Después teníamos los protistas, que tienen los dos tipos de reproducción, también tienen los dos tipos de reproducción. Todos estos protistas, fungis y plantas tienen reproducción tanto sexual como asexual. Los animales tienen, por hacer algo genérico, reproducción típicamente sexual. Bueno, tejidos diferenciados tiene que ver con la pluricelularidad, ¿sí? O sea, en protistas, yo por eso les decía que no son pluricelulares como tal, porque no hay tejidos, pero bueno, se los ponen como pluricelulares. Después, pared celular. Esto sí quería hacer porque se les hace a ustedes un poquito de lío y se los quiero aclarar acá. Pared celular de arqueas, pseudopeptidoglucano. Pared celular de eubacterias, peptidoglucano. Pared celular de protistas, sí o no, y tiene la verdad que un montón de componentes, no vamos a entrar en detalles. Pared celular de los hongos, de quitina. Pared celular de las plantas, de celulosa, todas las que tienen crecimiento secundario de lignina. Los animales son los únicos que no tienen pared celular. Hay protistas que tampoco, que pueden no tener pared celular. Movilidad, bueno, véanlo después ustedes, sí, las plantas no, los hongos no, estos sí y estos también. Y acá les puse algunos ejemplos porque estaban en el Curtis. Bacterias y arqueas ya los dijimos. Acá en los protistas les quiero hacer una diferenciación porque también se les haga ese lío. A veces decimos protistas, pero dentro de los protistas están agrupados muchos bichos diferentes. ¿Qué quiero señalarle? Las algas son protistas autótrofos, son protistas fotosintéticos. Los protozoos son protistas heterótrofos. Eso es lo que le quería separar. Dentro de las plantas tenemos musgos, helechos, coníferas y las plantas con flor, que son las que más conocemos. Bien, recién les dije que para mediados de 1950 teníamos como categoría más abarcativa la de los reinos. Pero en 1990 un señor llamado Gus estableció una categoría mayor, más arriba, que es la de dominio. Y esos dominios permitió establecer 3 taxones. El taxón bacteria, el taxón arquea y el taxón eucaria. Fíjense acá que quiero que vean un poquito esto siguiente. Fíjense que, de vuelta, esto es una hipótesis. Acá hay un montón de gente que está de acuerdo y que está en desacuerdo. Pero fíjense que se plantean 3 ramas. Entonces, por eso acá tenemos el dominio de bacterias, el dominio de arqueas y el dominio de eucariotas. Acá hay transferencia horizontal de genes un montón, que es el cuadrito que vimos antes. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Para esta gente y para esta clasificación, que es la que trabaja el Curtis, estos 3 grupos son independientes. Pero si ustedes miran las ramitas, fíjense que considerando algunos elementos, los eucariotas estarían más cerca, fíjense las ramitas, estarían más cerca de las arqueobacterias que de las bacterias propiamente dicho.
Otra cuestión es que erróneamente, ¿se acuerdan cuando hablábamos de ese reino monera? Que los metían juntos, justamente ese es un grupo, digamos, polifilético si atiendo a esta característica de que estoy agarrando dos ramas independientes. Lo que pasa es que depende de la característica, va a ser para o polifilético, por eso. Si atiendo a que son dos ramas independientes, es polifilético ese reino monera, caracterizado por la presencia de células procariotas. Mientras que si atiendo al hecho de que tengo tres ramas completamente independientes que vendían de este ancestro común que se llamaba Luca, y por lo tanto debería haberlos clasificado todos juntos y me dejé uno afuera, ahí sería un grupo parafilético, dependiendo que sea como lo considere que va a ser. La cuestión es que básicamente, a partir de esta diferenciación en dominios, bacterias y arqueas, este grupo monera, caracterizado por células procariotas, ya no es un grupo monofilético. Eso tiene que quedar muy, muy claro. La otra cuestión es que también se los armabas, porque la diversidad morfológica de los procariotas es mucho más pequeñita comparado a la de los eucariotas. Pero la cuestión es que estamos hablando de la diversidad macro de los procariotas, porque si hablamos de la diversidad, digamos, molecular, la diversidad metabólica y la posibilidad de utilizar una gran cantidad de ambientes, son mucho más diversos estos dos dominios que este. Entonces, acá tienen algunas características, no me voy a volver loca en ellas, solo las vamos a ver muy rápido, estudienselas. Pero la primera característica que tenemos es el ribosoma. ¿Se acuerdan que yo les había hablado de este reloj lento? Porque justamente me permite ver mucho cambio evolutivo muy viejo. Entonces, cada uno tiene un tipo particular de ribosoma. Estos dos taxones que corresponden a la célula procariota, tienen un ribosoma 70S con subunidades 50 y 30, mientras que el taxón eucariota tiene un ribosoma 80S con subunidades 60 y 40, la más pequeña. Ahora, si bien arqueas y bacterias comparten la estructura general y el tamaño del ribosoma, tienen cambios importantes en secuencias de nucleótidos en algunas posiciones particulares. Y eso es lo que me hace que se me genere un ribosoma de tipo eubacteriano y un ribosoma de tipo arquebacteriano. Después, la bicapa lipídica. Esta es otra gran diferencia. Acá en la bicapa lipídica tenemos más parecidos a los eucariotas con las bacterias y más diferentes las arqueas, porque las arqueas pueden tener monocapa o bilancapa. Puede ser de fosfolípido o puede ser de otros tipos de lípidos. Y en los hidrocarburos están ramificados, son largos y tienen uniones de tipo étera-glicerol, mientras que en eucariotas y en eubacterias los ácidos grasos son lineales y están unidos por uniones de tipo éster al glicerol. El tipo de célula ya lo dijimos, la pared ya lo dijimos, celulosa en los vegetales, quitina en los hongos, pseudopeptidoglucano en arqueas y peptidoglucano, excepto el micoplasma, ya lo vamos a ver que no tiene pared. Las eubacterias tienen pared de peptidoglucano. Y acá tenemos ejemplos, estudienselo. A todo esto, nos quedó entonces 3 dominios: dominio eubacterias, dominio arqueas y el dominio eucariota. Y el dominio eucariota nos quedó con 5 reinos. ¿Sí? Perdón, acabo de decir una barbaridad. El dominio eucariota nos quedó con 4 reinos: protistas, fungi, plantas y animales. Esto sería el dominio eucariota. Lynn Margulis propone en realidad 5 reinos, fíjense, para esto de proponer cosas alternativas, donde a estos dos los pone al revés, en subreinos, los parte adentro. La otra clasificación los parte afuera y los separa en dominios. Este un dominio, este otro dominio, este otro dominio. La clasificación alternativa de Lynn Margulis son 5 reinos, donde arqueas y eubacterias son 2 subreinos diferentes. Eso para mostrarle y porque aparte dicen, hay otros cristianos, como un señor llamado Cavalier Smith, que dice que hay 8 imperios. O sea, digamos, no se terminan de poner muy de acuerdo. Bueno, ahora, vamos a empezar hablando de virus. ¿Y por qué arranqué acá? Porque los virus no son considerados seres vivos.
Hay gente que sí, pero no son considerados gente vivos, simplemente porque no tienen una maquinaria metabólica propia. Son partículas que afuera de la célula no pueden hacer nada, que tienen que meterse dentro de una célula para poder reproducirse y para poder ejercer su metabolismo. Por eso arrancamos acá antes de meternos en los reinos que vimos antes. Bien, lo primero que vamos a arrancar es describiendo a qué son estos virus, diciendo que básicamente virus significa veneno. Así lo describieron inicialmente aproximadamente en 1880. ¿Qué estructura tienen estos virus? Fíjense que ya vamos a ver enseguida, tienen distintas formas. Ahora lo vamos a ver. Pero vamos a ver la descripción de un típico virus que se llaman bacteriófagos. Son virus que atacan a las bacterias. Entonces, fíjense, estos virus tienen una cabeza, ¿sí? Y una cola. Entonces, esta región de la cabeza va a tener una porción central donde vamos a tener un ácido nucleico. ¿Por qué digo ácido nucleico? Porque los virus son un lío. Pueden ser de ADN o pueden ser de ARN. Y el ARN puede ser de simple o de doble cadena dependiendo del tipo de virus. La cuestión es que este material genético es el que se va a encargar de que una vez que está dentro de la célula integrado y usurpando la maquinaria metabólica de la célula, va a producir dos procesos. Primero, generar copias de ese genoma. Y el segundo, producir todas las proteínas necesarias para el ensamble del virus. Que dicho sea de paso, el término virión hace referencia a la partícula con capacidad infectiva. ¿Por qué? Porque cuando está dentro de la célula hay momentos, o afuera inclusive, donde si yo tengo esto desensamblado, tengo por un lado el material genético y por el otro el resto de las estructuras proteicas, esas partículas no son infectivas. Entonces, virión es la partícula infectiva. Entonces, dijimos que tenía esta cabeza donde en el interior está el material genético. Ahora bien, otra cosa que me olvidé decir, que este material genético entonces codifica su propia replicación, codifica la síntesis de las proteínas que forman el resto de la estructura del virus. Y la otra cosa es que también codifica elementos que permiten controlar la expresión génica de la célula a la que invadieron, de la célula hospedadora. Eso es re importante porque justamente va a utilizar los ribosomas de la célula, va a utilizar todo lo de la célula. Entonces, rodeando dentro de esta cabeza, rodeando al material genético, está la cápside. La cápside es una estructura proteica, donde ahora sí, fíjense que aparecen estas proteínas que están dispuestas en distintas formas. Entonces, pueden estar dispuestos en forma helicoidal, como es el caso del virus del mosaico del tabaco, perdón. Pueden estar dispuestos en triángulos, ¿sí? Que forman una estructura poliédrica, esos triángulos. Ese es el caso de algunos bacteriófagos y de adenovirus. Pueden formar un octaedro, ¿sí? Acá tenemos justamente estos bacteriófagos con estas estructuras triangulares formando los poliedros. Después, algunos pueden tener una envoltura lipoproteica por afuera. ¿Por qué? Porque fíjense qué es lo que pasa, si la animación me acompaña. A ver, había una animación. Bueno. Acá está. ¿Qué pasa? Cuando algunos virus emergen, fíjense que se llevan puesta la membrana de la célula de la cual están emergiendo. Entonces, por eso quedan envueltos por afuera por una estructura de tipo lipoproteica. Acá, lo otro que le quería mostrar recién acá es que fíjense, dentro, o sea, afuera de esa cápside, en esa envoltura, en la cápside o en la envoltura, aparecen proteínas. Estas proteínas están glucosiladas y son muy importantes porque son las que van a determinar la especificidad del virus. ¿Y por qué? Porque fíjense acá lo que pasa, justamente es parte de estas proteínas, son las que son reconocidos por receptores de la célula y son las que les van a abrir la puerta de entrada para poder invadir a esa célula. Bien, en algunos casos la cápside puede tener lípidos o puede, existir por fuera una lipoproteica que yo le dije. Ven cómo arrastra ahí la membrana celular y se queda entonces envuelto por una membrana bilipídica. Entonces, ¿qué he puesto acá?
Bien, distintos tipos de virus. Tenemos virus bacteriófagos, esto se los doy porque son ejemplos que ustedes tienen en el Curtis. Los bacteriófagos son virus que atacan bacterias, ¿sí? Los virus del mosaico del tabaco afectan a la planta del tabaco. Adenovirus y rinovirus, son los que generan el resfriado común y van a atacar a la mucosa del tracto respiratorio. Después tenemos virus como por ejemplo el de la polio, que ataca el tracto respiratorio superior, como así también puede invadir el tapiz intestinal y a veces el sistema nervioso. En general, los virus son específicos de la especie a la que invaden, pero en algunos casos, algunos virus que son medios vivillos pueden infectar a dos huéspedes diferentes, pero que están relacionados. Entonces, eso hace que funcionen como vector. Entonces, por ejemplo, un virus puede infectar a una planta, pero también al insecto que se alimenta de esa planta. Entonces, de esa forma, justamente permite que el insecto funcione como vector llevándolo de una planta a otra. ¿Qué más tenemos? Los mecanismos de infección. Entonces, vamos a ver. Fíjense que tenemos distintas formas en las que un virus puede ingresar al interior de una célula. Vamos a ver si podemos ampliar un poquito esa imagen. ¿Sí? No me deja. Fíjense entonces acá cómo este es claramente un virus envuelto. Acá teníamos las proteínas que hablábamos recién, que enseguida vamos a nombrarlas, y que justamente estos virus, estas proteínas que están en la cápside son las que permiten que sean reconocidas por receptores, y en este caso fíjense que es un virus que ingresó por endocitosis. Ya dijimos que se reproducen solo en células vivas y que se apoderan de la maquinaria enzimática de los hospedadores. Entran intactos a la célula. Otra forma, fíjense, es que queda afuera la cápside e ingresa solo el material genético. Esa es otra forma, dejando afuera la cubierta. Y otra forma más es que en algunos casos, como por ejemplo los bacteriófagos, lo que hacen es inyectar el ácido nucleico, queda afuera también la cápside e inyectan el ácido nucleico como vamos a ver ahora en el citoplasma. Luego lo que va a ocurrir es que una vez que el material genético fue introducido dentro del citoplasma, tiene que empezar a transcribirse y a replicarse. Porque este virus lo que tiene que generar son dos cosas: copias de su material genético y copias o generar las proteínas de esa cápside. Entonces, el segundo paso es replicarse y formar nuevas partículas virales. El tercer paso es el ensamblado. Las partículas deben ensamblarse dentro de la célula hospedadora y ese ensamblado puede ser de distintas formas. En algunos casos puede la cabeza y la cápside y la cola, que son las partes más introstantes, pueden ensamblarse por separados. ¿Qué quiere decir? Que ciertos ribosomas ensamblan la cabeza, otros ribosomas ensamblan la cola y luego todo eso se asocia en la partícula viral. En otros casos, que es lo que acabamos de ver en esta imagen, los bacteriófagos, el ácido nucleico, a ver si lo podemos volver a ver, se inserta en la cápside ya formada y luego se une la colita a ella. La adición entonces de esa fibra de la cola es lo que completa la síntesis de la partícula viral. Miren a ver si lo podemos ver en esta pequeña animación. Bueno, dale, replicate más rápido. Bueno, ven, fíjense que tenemos la cápside y la cola. Entonces, el material genético se va a meter adentro de la cápside y después la cápside se va a asociar a la cola. Acá recién tengo el virión, entonces, que es la partícula infectiva. Los virus con envolturas, que es el caso de la influenza, sí, fíjense, a ver si me aparece la animación. Miren, van a insertar proteínas en la membrana plasmática y después una vez que insertaron esas proteínas en la membrana plasmática, emergen de la célula y se quedaron con la envoltura de la célula. Los virus, vamos a ver de vuelta, fíjense, ahí insertaron las partículas en la membrana y ahí emergió. La otra característica que nos queda, entonces, fíjense, es que surgieron como brotes, ¿sí? Con estas porciones de membranas. Bien. Hay otros bicharracos, no sé si lo tengo.
no lo tengo, que hay otros bicharracos que básicamente lo que generan, que era el que veíamos recién, es se llena el citoplasma de virus y finalmente la célula se lisa. También eso pasa en los bacteriófagos. Es decir, se rompe, explota la célula en la cual están inmersos. Bien, lo otro que nos queda son los tipos de virus y la replicación que tienen. Entonces, frente a la gran variedad de virus que hay, actualmente se los suele clasificar, se llaman serotipos, la clasificación de los virus, y de acuerdo al genoma y al tipo de envoltura que tiene. Entonces, fíjense que tenemos virus de DNA y virus de RNA. ¿Qué pasa con los virus de DNA? Los virus de DNA ingresan, integran su DNA al material genético del huésped, luego se van a transcribir y van a ser un mensajero, y ese mensajero va a ser las proteínas del resto de la partícula, de la cápside y de la cola. Ahora, después tenemos distintos tipos de virus de RNA. Dentro de los virus de RNA tenemos uno donde el propio ARN, ¿sí?, se replica a sí mismo y él actúa como mensajero. Esa es una opción. Hay otra opción en los que el virus de RNA sintetiza un mensajero. No es él el mensajero, sino que sintetiza un mensajero utilizando como molde su propio ARN genómico. Y después tenemos los retrovirus, que es el caso del HIV. En este caso tenemos una partícula de ARN, el virus de ARN, pero se retrotranscribe a ADN por una enzima que se llama retrotranscriptasa. Entonces, una vez que el ARN pasa a ADN, se integra a la maquinaria metabólica y hace todo el proceso, digamos, como un virus de DNA. Digamos, va ese ADN a pasar a un mensajero y ese mensajero va a hacer las proteínas. Este ejemplo del virus de la gripe se lo doy porque lo tienen en una figura del Curtis. Básicamente, fíjense que tiene un genoma que está formado por 8 moléculas de ARN. Este virus de la influenza tiene 8 moléculas de RNA simple, de simple cadena, que se asocian a otras proteínas. Entonces, esa asociación del material genético con unas proteínas específicas recibe el nombre de nucleocápside. Ahora, rodeando a esas nucleocápsides existen membranas lipoproteicas, ¿sí?, a través de las cuales aparecían, fíjense, esas proteínas, esas glucoproteínas de las cuales hablábamos, que le dan la especificidad y también la capacidad de invasión. Otra característica de estos virus es que tienen una mutación muy frecuente. ¿Por qué les digo esto y por qué es importante? Porque justamente por eso muchas veces la vacuna tiene que ser anual, porque tienen una tasa de replicación tan alta que cuando yo logro hacer una vacuna que funciona para el próximo periodo anual, normalmente funcionan por años, ha acumulado tal cantidad de mutaciones que esa vacuna ya no me resulta eficiente. Entonces se tiene que vacunar anualmente, que es el bendito caso que aparentemente estamos teniendo con el coronavirus. Bien, esto no va. Arranquemos entonces con microorganismos. Yo ya les había dicho que en el siglo XVIII un señor llamado Van Leeuwenhoek había generado el microscopio. Entonces estuvo muy piola porque empezó a ver cosas que a simple vista no se podían ver. Y de ahí surgió el nombre genérico de microorganismos, que básicamente de vuelta es otra gran bolsa de gatos porque en microorganismo entra todo lo que sea chiquito. Y al ser chiquito tienen una elevada relación de superficie-volumen. Bien, ¿qué pasa? Que esta relación superficie-volumen incide de manera directa en la morfología, en la diversidad, en la gran cantidad de metabolismos, ¿sí? Y tiene importancia en la capacidad de adaptación fisiológica y son fáciles de manipular en el laboratorio. ¿Qué más podemos decir los microorganismos? Que tienen una altísima tasa metabólica claramente asociada a su tamaño. Y por eso tienen un crecimiento muy rápido y por eso también nos gusta mucho utilizarlo en los laboratorios porque podemos analizar varias generaciones en cuestiones de horas. Una tasa de división altísima. Podemos inducir enzimas que tienen, es decir, yo con distintos procesos puedo hacer que determinadas enzimas se activen o se desactiven. Bien. Ya dijimos la relación superficie-volumen que permite que interactúen de manera muy eficaz con el entorno. Entonces, la mayoría de lo que nosotros conocemos como microorganismos son organismos unicelulares de vida libre, ¿sí? Los hay autótrofos, los hay heterótrofos y los que nos interesan a nosotros, a ustedes sobre todo porque son médicos, son los parásitos, ¿sí? Los parásitos intracelulares tienen adaptaciones especiales
porque habitan en medios que son más constantes. Incluso pueden ser isotónicos los medios en los que habitan, entonces muchas veces tienen algunos mecanismos de defensa menores. Los patógenos, Bacon y no es un tocino, lo definió en el siglo XIII, ¿sí? Y dijo, bueno, miren, hay algunos microorganismos, cosas que no estamos pudiendo ver, que producen enfermedades. Y después, particularmente dentro de las bacterias, lo que quería hablar acá un poco que hablaba, era que la patogenicidad puede venir asociada a distintos elementos. Un elemento que puede identificar el grado de patogenicidad de algunos de estos agentes es que produzcan endotoxinas. Es decir, por ejemplo, lipopolisacáridos asociados a la membrana plasmática en gram negativas, como es el caso de Salmonella, Shigella o Escherichia. Es decir, ¿qué pasa? Estas endotoxinas en realidad son proteínas que están en la membrana plasmática que cuando la bacteria muere, al romperse, libera estas toxinas y que son reactivas al sistema inmune y pueden causar fiebre, vómito o diarrea, sobre todo en el caso de estos tres ejemplos que dimos acá. Después tenemos exotoxinas. Las exotoxinas son más características de las gram positivas. Y lo que quiere decir es que son proteínas que se excretan, que se liberan, ¿sí? Y en general tienden a no causar fiebre. Ejemplo, distintos tipos de Clostridium que causan el tétano, que causan el botulismo, o Vibrio cholerae que causa el cólera. Y después el otro elemento que tiene que ver con la patogenicidad del agente es la respuesta inmune del hospedador. ¿Qué pasa? Muchas veces la respuesta inmune del hospedador se exacerba, se vuelve un poco loco, se sale de su zona que debería ser la óptima. Y eso produce también patologías, no directamente producidas por el agente patógeno, sino por la respuesta inmune contra ese agente patógeno. Eso también lo estamos viendo ahora con el coronavirus, que muchas veces el problema no es el patógeno en sí, sino la respuesta inmune desmedida. Y eso, por ejemplo, tanto ahora en coronavirus como en el caso que le da el Curtis de este estreptococo, del de la neumonía, por eso también es una neumonía típica la del coronavirus, es que la respuesta inmune excesiva genera que se empiece a producir líquido adentro de los alvéolos. Y eso básicamente te ahoga porque no permite la hematosis. Entonces, arranquemos por los procariotas. Los procariotas son los organismos más antiguos que existen y los más abundantes. Recordemos que habíamos dicho cuando empezamos que prácticamente 2/3 de la vida arriba del planeta habían estado dominados por organismos procariotas. Otra característica es que es tremenda la cantidad que existe. Pueden existir aproximadamente 1.000 millones por gramo en un suelo fértil o 1.000 millones por litros en océanos. Otra característica de los procariotas es que participan y regulan gran parte de los ciclos biogeoquímicos. Bien, ya habíamos hablado un poquito que hace 3.800 millones de años, cuando surgieron, había un ambiente cálido y reductor, que no había oxígeno, había mucho dióxido de carbono. Por lo tanto, probablemente eran bichos termófilos y anaerobios obligados. Luego aparecieron los fotosintéticos, que fueron las cianobacterias que aportaron el oxígeno atmosférico. Características principales. Tenemos un promedio de tamaño de 1 a 30 micras, con un volumen inferior a una micra cúbica. Acá está la gran relación superficie-volumen. El DNA, recuerden, se encuentra asociado a proteínas, pero libres en el citoplasma, en una sola más densa, que está formada por esas proteínas, que se llama nucleoide. No tiene organelas limitadas por membranas, a excepción de invaginaciones en las cianobacterias, que el Curtis le dice que esas invaginaciones forman membranas tilacoides en el interior de las cianobacterias. En realidad son invaginaciones de la membrana plasmática, pero el Curtis le dice que son tilacoides. La membrana celular, ya habíamos dicho que era parecida a las de los eucariotas. Y otra característica es que como la membrana, como las bacterias, o mejor dicho, como los procariotas, no tienen sistemas de endomembranas, muchas de las funciones que llevan a cabo en eucariotas los sistemas membranosos, ahora están asociados a la membrana plasmática de las bacterias. Retraduzco un poco lo que digo. La ausencia de membranas internas en los procariotas hace que las funciones, muchas funciones, pensemos por ejemplo en la ATP sintetasa, pensemos en justamente la fotosíntesis en las cianobacterias,
Esas enzimas y esas proteínas están ancladas a membranas, pero en este caso a la membrana plasmática de la célula procariota, en microdominios. Una característica de la membrana celular de los procariotas es que no tienen colesterol. El caso del micoplasma es la única excepción que tiene un tipo de esterol parecido al colesterol, porque tiene una característica particular de vida que vamos a ver enseguida. Pero los procariotas no tienen ningún tipo de colesterol ni de otro tipo de esteroides. Reproducción asexual por fisión binaria y otros mecanismos de intercambio de material genético como la conjugación, transformación y transducción, lo vamos a ver en un ratito. Forman estructuras de resistencias que se llaman endoesporas, que no tienen nada que ver con formas reproductivas, son de resistencia. Alta metabólica grande, tasa, ya lo dijimos, respiración anaerobios, aerobios, heterótrofos, autótrofos, son un lío. Fíjense, tipo de nutrición, fotótrofos, quimiótrofos, quimioterótrofos, es un quilombo el tipo de nutrición que enseguida también lo vamos a ver. Condiciones físico-químicas de la vida, puede ser aerobios, anaerobios, aerobios facultativos, anaerobios facultativos, variaciones tremendas en pH. Para clasificarlos, inicialmente se los clasificó atendiendo a la forma que es impuesta por la pared celular y a otras características morfológicas que tienen que ver con la tinción. Entonces, fíjense, bueno, vamos a ver. Una cosita antes de pasar a la clasificación atendiendo a la forma. Las relaciones filogenéticas entre los procariotas, ya habíamos hablado, se basan en la biología molecular y sobre todo, se basa en similitudes y secuencias de la subunidad menor del ARN ribosomal. Sobre todo, recuerden que el ARN ribosomal tiene varias partículas, en la partícula 16S. En secuencias en la subunidad menor a nivel de la partícula 16S del ARN ribosomal son los que hoy por hoy se están utilizando como criterios de clasificación y nos permiten medir distancia evolutiva entre distintos grupos. Vamos a ver entonces ahora esta clasificación según la forma. Tenemos cocos, formas redonditas. Después tenemos, vamos a ver, seguimos con cocodiplococos, se asociaron dos cocos. Estreptococos, forman cadenas, ejemplo neumonía. Estafilococos, ¿sí? Fíjense que forman como racimos. Después tenemos los vibriones, que es el caso, este no le demos bolas a las sarcinas porque a ustedes no se lo dan. Vibriones con formita de coma, como el cólera. Cocobacilos, ¿sí? Otra estructura entre coco y bacilo. Después tenemos directamente los bacilos, como Escherichia coli, Clostridiums. Los espirilos, fíjense la forma de los espirilos y la diferencia con las espiroquetas. A ustedes se los dan como diferentes, ¿sí? Y acá, tomen una capturita de pantalla, tienen ejemplos que a ustedes a lo largo del Curtis y del cuadernillo les va dando de cada uno de estos tipos morfológicos. Entonces, vamos a hablar un poquito de procariotas, arqueas versus bacterias, porque lo tienen de vuelta en el Curtis. Bacterias tienen 12 lineajes, lo tienen en el Curtis, no se los voy a dar, no se los recomiendo que lo miren porque a nadie le da la cabeza para ver eso. Mientras que arquea tiene dos linajes, las cronoqueota y las euriarqueotas. ¿Qué me interesa ver de esto? Que este primer linaje sobre todo es hipertermórfila, es decir, que aguanta grandes temperaturas, mientras que este otro linaje son metanógenas, es decir, son bacterias que metabolizan metano y son halófitas. Halófitas quiere decir que aguantan condiciones salinas muy, muy altas. Aparentemente podría haber un tercer linaje, están ahí en discusión, ¿sí? Que son los corarqueotas. Después, dentro de las bacterias, los linajes más antiguos también eran hipertermófilos y anaerobios, como habíamos dicho anteriormente. ¿Qué formas comunes tenemos en las arqueas? Sobre todo bacilos y cocos. En las eubacterias tenemos todos los que vimos recién, mientras que en arqueas predominan bacilos y cocos, que pueden ser, por ejemplo, los cocos pueden ser esferas regulares o irregulares, pueden ser lobulados, algunos con formas de tétradas, asociándose formando colonias. Los linajes más modernos dentro de las bacterias son las gram positivas y las cianobacterias y las bacterias rojas o proteobacterias. Estos son los más modernos. ¿Qué características tienen las arqueas? Sobre todo que aguantan condiciones extremas. Pueden aguantar más de 100 grados centígrados y esas se llaman termófilas
o pueden aguantar condiciones por debajo del 0 grados centígrados, y eso se llama psicotrófilas. Después, justamente como aguantan estas condiciones internas, es común encontrarlas en zonas volcánicas, en surgentes submarinas, en los geysers, halobacterias, que son bacterias halófitas en el mar muerto. Dentro de las bacterias tenemos, de las eubacterias, del dominio eubacterias, tenemos comensales y parásitos, muchas simbiontes, pueden tener órganos luminiscentes en peces, otras forman simbiosis con raíces o tallos de plantas, y la simbiosis con hongos reciben el nombre de líquenes. También hay simbiontes del tubo digestivo de muchos animales, incluido el nuestro, en la cavidad oral, vías urogenitales y respiratorias. Y bueno, acá en las arqueas y también en las eubacterias las hay, como dijimos, aerobias, anaerobias, estrictas, facultativas, de todo. Las arqueas, ¿por qué fueron descubiertas y por qué adquirieron mucha importancia? Porque al ser termófilas permiten tener enzimas que trabajan a altas temperaturas. Y eso es una cosa muy importante porque las enzimas tienen un rango de funcionamiento muy chiquito. Entonces, en el laboratorio, muchas veces otros procedimientos levantan calor y te inactivan las enzimas. Entonces, por ejemplo, la Taq polimerasa, que es la enzima que permite hacer la PCR, la reacción en cadena de la polimerasa, es decir, generar copias idénticas de ADN, ese proceso es gracias a una enzima sacada de una arquea que se llama Taq polimerasa, la enzima, que es termófila. Bien, de célula procariota. De célula procariota ya lo vimos en célula, así que no voy a entrar en detalle, salvo las cosas que no vimos antes. Entonces, ¿qué cosas nos vimos antes? Vamos por la cápsula. La cápsula se puede llamar cápsula o glucocáliz cuando es rígida, pero cuando es fina y flexible le vamos a llamar mucosa. Esta cápsula tiene varias funciones. Por un lado, participa de la adherencia, pero también evita la deshidratación. Permite la resistencia a la fagocitosis. Después tenemos la pared, ¿sí? En la pared, ya le hemos hablado 10.000 veces de la pared, lo que quería agregar es que también, al igual que lo que pasaba con las plantas, impide el aumento de volumen cuando esta célula está en un medio hipertónico, por medio de la oposición de una fuerza que es la presión de turgencia. De la membrana celular, ¿qué vamos a decir? Que no tenían colesterol a excepción del micoplasma que tiene otros esteroles. Del citoplasma, ¿qué vamos a decir? Que no tiene citoesqueleto, así se los pone el Curtis. En realidad tienen un citoesqueleto con estructuras que no son equivalentes a las del citoesqueleto de los eucariotas, tienen otras proteínas, pero también les puede aparecer la opción de que les digan sin esqueleto. De los ribosomas del tamaño ya hablamos. Lo que quiero agregar es que aproximadamente pueden llegar a tener unos 10.000 ribosomas que se pueden juntar formando polirribosomas. Acuérdense que los polirribosomas eran muchos ribosomas que se pegoteaban a un mismo ARN mensajero para hacer una traducción simultánea de la misma proteína. Otra característica de los ribosomas es la sensibilidad a una toxina, que es la toxina diftérica. ¿Qué pasa? Las arqueas son sensibles a esta toxina, mientras que las bacterias no son tan sensibles a la toxina diftérica. Otra diferencia, ya lo dijimos, en el dominio, en la fracción 16S en esa fracción, fíjense, la fracción 16S de la subunidad menor del ribosoma aparecen secuencias diferentes. ¿Qué más? Flagelo, nunca les dije, o no me acuerdo si les dije el tamaño, 20 nanómetros. De las fimbrias, que recordemos que eran más cortitas que un flagelo, ¿sí? Y mucho más numerosa y de menor diámetro que un flagelo, y sirven para adherencia a sustrato. Y de lo que yo nunca hablé antes son de estas inclusiones, que pueden ser gránulos de distintos elementos como glucógeno, poli-beta hidroxivirato, polifosfato, azufre elemental, y en procariotas acuáticos estas inclusiones pueden tener gas para permitirles la flotación. Bien, el micoplasma, varias veces ya lo he nombrado a lo largo de estos últimos ratos, es una bacteria particular,
se lo asocia a una gram positiva porque no tiene pared celular. Pertenece a esa filo y a esa clase, dentro de las categorías taxonómicas, apréndasela. Tiene aproximadamente una micra, es de las más chiquitas dentro de las bacterias. Ya dijimos que no tiene pared celular y por lo tanto es intracelular obligado. Como no tiene pared celular porque es intracelular obligado, sí lo que tiene es una sobreestructuración de la membrana donde aparecen esteroles que le da un poco más de estabilidad. Y justamente es intracelular y no tiene pared porque básicamente la ausencia de pared la pone un poco más de riesgo de shock osmótico y lisis. Entonces, por eso tratan de habitar en ambientes isosmóticos. ¿Qué más? La característica del micoplasma es que es un patógeno para nosotros que ataca sobre todo el sistema respiratorio y el sistema urogenital y puede producir enfermedades articulares. El micoplasma pneumonidae justamente es el que causa la neumonía atípica primaria. Bien, endoesporas. Recién se las nombré. Las endoesporas son formas de resistencia, porque nosotros a veces en los hongos hablamos, o en otros bichos, hablamos de esporas como forma de reproducción haploide. Las endoesporas de las bacterias son formas de resistencias, ¿sí? Que van a estar formadas por varias por varias capas de proteínas y que ¿qué les permite? Le permite resistencia al calor, evita la desecación, la radiación y las hace resistentes a los ácidos, son unas malditas. Y durante este periodo donde esta endospora está en esta forma de resistencia, tiene el ADN metido en un gel prácticamente deshidratado con un metabolismo casi nulo. Cuando aparecen condiciones apropiadas, se produce lo que se llama la esporulación, es decir, que se activa esto. Un ejemplo son las bacterias del género Clostridium, que causan, por ejemplo, el botulismo, la gangrena y el tétano. Justamente todo este mecanismo que tienen de formar estas esporas, estas endoesporas tan duras, es lo que hace que sean muy difíciles de destruir por calor. Por eso después aparecieron mecanismos que tienen que ver con la esterilización, donde se destruyen a 120 grados durante 20 minutos. Otra característica es que esta formación de endoespora es propia de eubacterias. Arqueas no forman endoesporas. Entonces, ¿cómo va a estar formado entonces la formación de la espora? Fíjense que inicialmente se han replicado 2 cromosomas dentro de la célula. ¿Qué va a pasar? Se va a empezar a formar un septo, ¿sí?, membranoso que va a aislar a este pedacito, ¿sí? Fíjense, ahí se formó el septo membranoso. Y va a empezar a secretarse una corteza hacia el interior de la membrana. Ahí tienen la corteza. Entonces, cuando la espora madura, va a expulsar gran cantidad de agua y el ADN se va a asociar con una sustancia que se llama cipoclinato de calcio. ¿Por qué es importante esto? Porque esto le confiere la estructura de gel, lo deshidrata y lo vuelve un gel y así se estabiliza. Luego se va a formar una cubierta proteica por afuera que se conoce con el nombre de exoesporio y ahí ya quedó la espora completamente formada. Finalmente, no sé si alcanzaron a ver que el resto del pedazo de la célula que había quedado acá con ese otro pedazo de ADN se había lisado y literalmente desaparece quedando solo este pedacito. Cuando queda ya esto, aproximadamente tiene un 10 a 30% menos de agua y un pH muy bajito. En esta diapo se la pongo entonces para que vean de vuelta la estructura, ¿sí?, donde tenemos una membrana plasmática, luego tenemos en la parte más externa tenemos el exoesporio, ¿sí?, y tenemos este material, el ácido nucleico asociado al ácido dipicolínico, ¿sí?, de calcio, que le da resistencia al calor, y otras proteínas que son solubles en ácido y que le dan resistencia a la radiación ultravioleta. También yo recién le dije que estaban en bacterias del género Clostridium, también las tenemos de Bacillus
antracis que produce el carbunco, que es otra enfermedad. Bien. Fuentes de variabilidad. La primer gran fuente de variabilidad de los procariotas son las mutaciones. Aproximadamente en 18 horas podemos pasar de 100 procariotas, de 100 bacterias, a 1000 millones por mililitro. Eso en 18 horas. Y eso acarrea aproximadamente de 1 a 10 mutaciones por mililitro. Todos estos datos están en el Curtis. Otra característica, y las mutaciones, ¿por qué dan variabilidad y por qué son muy importantes? Porque estos bichos son haploides, recordemos que tienen un cromosoma único. Y al ser haploide, todo lo que ocurra ahí se va a expresar. Y todo lo que ocurra ahí va a estar sujeto a selección natural. Por eso son muy divertidas de estudiar, porque podemos ver mecanismos evolutivos muy rápido y todos los cambios que se hagan a nivel genómico se expresan inmediatamente. Entonces, fíjense, tenemos distintos tipos de elementos para generar variabilidad. ¿Por qué? Porque recordemos que la forma en que se dividen, en que se reproducen los procariotas es por fisión binaria, es decir, generando clones. Por lo tanto, salvo las mutaciones, el mecanismo reproductivo por sí mismo no genera variabilidad. Entonces lo van a generar de otra forma. Una es la conjugación. En la conjugación, si quiere arrancarme el video. Bien, gracias. Lo que va a ocurrir es una transferencia directa de material genético. ¿Por qué? Porque a través de los pilis, que eran estas prolongaciones que tenían, los plásmidos, que eran secuencias más pequeñitas de material genético que entre otras cosas conferían resistencia a los antibióticos, van a poder pasar de una célula a otra e integrarse al material genético de la próxima célula. De esa forma, o quedar el plásmido dentro del citoplasma de la otra bacteria. Y de esa forma, entonces, es posible generar variabilidad. Después, otro mecanismo que tenemos es lo que se conoce, a ver si me quiere responder aquí el muchacho. Bien, la transformación. En la transformación lo que ocurre es que se capta material genético disuelto en el medio, de virus, material disuelto de otras bacterias que se han lisado y se han muerto. Entonces, se capta directamente a través del medio y se integra al material genético. El último mecanismo que tenemos es la transducción. La transducción es un mecanismo en el cual va a estar mediado por un virus. ¿Por qué? Porque fíjense, el virus inyecta su material genético. El material genético que inyecte se va a integrar al ADN de esa bacteria. Estos son bacteriófagos. Entonces, cuando se replica, fíjense que se llevaron un pedazo de ADN bacterial en ese momento de replicación. Entonces, ahora este bicho se va a replicar, va a formar un montón de virus, se lisa, y ahora ¿qué pasa? Cuando vuelve a inyectar, fíjense que lleva parte del material genético de la bacteria anterior. Entonces, este mecanismo me permitió generar variabilidad también. Estos tres mecanismos se conocen como mecanismo de transferencia horizontal o lateral de genes. Vamos a hablar del flagelo. El flagelo ya lo vimos en célula, el flagelo procariota. Pero lo que sí había surgido y que quiero dejar en claro acá es que recuerden que el flagelo tenía 4 anillos. Estos 4 anillos es porque estamos viendo el flagelo de una bacteria gram negativa. Tenemos el anillo M, S, P y L, ¿sí? Que se anclavan al periplasma, se anclavan a la membrana y se anclavan a la pared. Esto en el caso de una gram negativa. ¿Por qué? Porque en las gram positivas solo y únicamente nos quedan los anillos P de la pared y M que se ancla a la membrana. Entonces, la estructura de los flagelos también ya los habíamos visto, que podían ser perítricos, ¿sí? O polares. Polares, ¿sí? Cuando tienen o sea, cuando están, digamos, en un solo extremo del bicharraco, y perítrico cuando se pueden distribuir en distintas partes de la bacteria. En el Curtis, ahí en la página 466, hay todo un detalle donde habla de cómo se produce esta movilidad, ¿sí? El tipo de desplazamiento que produce, porque acordemos que el flagelo procariota funciona rotando, son movimientos rotatorios impulsados por una fuerza protón motriz y que puede girar en ambos sentidos. Ahora, el giro del flagelo polar es diferente al giro del flagelo perítrico, ¿sí? Que formaba estos penachitos.
que es este ejemplo. Léanlo, página 466, para el que quiera más detalle y tenga ganas de eso. Bien, de esto lo último que me está quedando hablar es de cómo se orientan estos bichos. Y tenemos dos tipos de formas de orientación, cinesis y taxis. La cinesis es un movimiento al azar. Quiere decir que el bicho se va moviendo hasta que encuentra un determinado estímulo y mientras el estímulo esté ahí va a ir para ese lado, pero su movimiento es mucho más azaroso. Mientras que en la taxis se reconoce por medio de proteínas o de un montón de cosas, se reconoce la dirección del estímulo. O sea, ¿con qué se van a ir ustedes? Con que en la cinesis se mueve al azar, el bicho no reconoce la dirección del estímulo y se va a mover mientras aumente el estímulo, mientras que en la taxis sí hay un reconocimiento de la dirección del estímulo. Y dentro de las taxis podemos tener quimiotaxis, si lo que, si lo, que lo atrae, si el estímulo es químico, fototaxis, si el estímulo es lumínico, y magnetotaxis si el estímulo es magnético. Por ejemplo, se sabe que hay algunas bacterias que tienen unos cuerpos que se llaman magnetosomas, que son cuerpos de un mineral llamado magnetita. Algunos espirilos tienen esto y le permiten la magnetotaxis. Bien, ven, fíjense acá el dibujito, estos se mueven al azar y no conocen o no identifican la dirección del estímulo, mientras que en las taxis se reconoce directamente la dirección del estímulo. Bien, de la pared celular, ya habíamos hablado también en células, y esta estructura de la pared celular es de eubacterias. Lo que quería aclarar acá, a diferencia del dibujito que usamos en célula, es que fíjense que en las gram positivas tenemos la membrana celular y la pared de peptidoglucano y no hay separación ni hay distancia entre ellas. ¿Sí? Están pegadas en el dibujo que ustedes tienen en el Curtis. Y después teníamos los distintos tipos de ácido lipoteicoico y teicoico. Mientras que en las gram negativas teníamos entre la membrana, ¿sí?, y la otra membrana tenemos el periplasma donde aparece el peptidoglucano mucho más delgadito. Entonces quería resaltar acá, sí, este elemento. En las gram negativas, fíjense que aparecían toda esta parte de lipopolisacarios. Estos lipopolisacarios tienen funciones muy diferentes. Entre ellas son justamente las que permiten que se inserten las endotoxinas y son también reconocidos como antígenos. Por otro lado, también el periplasma tiene funciones enzimáticas y también puede llevar a cabo funciones de hidrólisis y de digestión. Recordemos un poco que yo no les había hablado de cómo es la tinción y acá en este capítulo aparece. En la tinción, en realidad, lo que va a ocurrir es que se va a utilizar una tinción llamada tinción de Gram y que depende de las propiedades de la pared, la presencia de poros y de la permeabilidad de la membrana plasmática. ¿Por qué? Porque cuando yo pongo esta, básicamente, no lo había puesto, pero básicamente la técnica consiste en que se le pone un colorante que es violeta. Luego se pone un fijador para que el colorante se fije a estructuras, como les digo, de la pared. Y después ese colorante se lava con alcohol. Y finalmente se pone un contraste. ¿Por qué? Porque las gram positivas, cuando yo le hago este proceso, el alcohol no lava la tintura. Entonces quedan teñidas de azul oscuro o violeta. Mientras que en las gram negativas, cuando les pongo el alcohol, se lavan. Entonces no se ven. Por eso se pone una tinción de contraste, que es una tinción rosadita. Entonces o no se ven o se ven rosaditas porque no se tiñen y lo que yo a veces veo como radiceto es el contraste. ¿Qué más? Arqueas, pseudopeptidoglucano asociado a proteínas y glucoproteínas, pueden formar una capa cristalina que se conoce como capa S, que tiene una simetría hexagonal. Algunas arqueas por afuera de esta pared de pseudopeptidoglucano tienen otras proteínas y glucoproteínas y el termoplasma carece de pared. El micoplasma también recordemos que no tenía pared. Bien, ecología. Esto es un perno, chicos. Así que lo vamos a dejar ahí. Simplemente les voy a decir, ya habíamos hablado de la cantidad que había por milímetro en la Tierra, en otra diapo, en el agua. Son un gran aporte de biomasa
y de productividad primaria, ¿sí? En los ambientes oceánicos tienen mucho peso porque forman parte del fitoplancton. Ya todo esto ya lo dijimos hasta el cansancio, no lo voy a volver a repetir. Ciclo microbiano hace referencia a una especie de microred o de pequeña red trófica que sea donde está, digamos, se asocian bacterias y eucariotas unicelulares. Entre estos eucariotas unicelulares son los flagelados y los ciliados, ¿sí? Que se alimentan de estas bacterias. Entonces, estos procariotas heterótrofos que se alimentan de las bacterias en esta red trófica controlan el número de bacterias para que al final no nos terminen ganando como la inteligencia artificial. Ya estoy desvariando. Bueno, ya habíamos hablado de los bacteriófagos, estos bacteriófagos eran los virus que atacaban a las bacterias, que se pueden llegar a encontrar 10 virus por bacterias. Otra característica de estos bacteriófagos, que eran estos virus, es que estos sí tienen un ciclo lítico. En general, estos bacteriófagos explotan, hacen estallar por los aires a la pobre bacteria. Y bueno, nos está quedando, yo que creí que terminamos, pucha. Fuentes de energía y fuentes de carbón. Chicos, en el Curtis hay como 4 páginas de esto con toda esta terrible cantidad de gente adentro metida. Yo no lo voy a detallar. El que tenga ánimo, lo mira. Lo que les voy a dar es algunas orientaciones genéricas. ¿Por qué? Porque fíjense, fuente de energía. Tengo 2 prefijos, o quimio o foto. Si es foto, la fuente de energía es la luz. Si es quimio, la fuente de energía son reacciones químicas de tipo redox. La otra cosa que puedo analizar es quién aporta el carbono para construir las biomoléculas. Si es lito, la fuente de carbono es inorgánico, mientras que si dice órgano, la fuente de carbono es un compuesto orgánico. Entonces, fíjense, si yo tengo un quimio organótrofo, esto es lo mismo que decir que es un heterótrofo, porque tiene que consumir energía, carbono, por medio de elementos orgánicos dispuestos en el medio y su metabolismo a partir de reacciones quimio. Estoy reescribiendo a nosotros. Quimio, organótrofos, entonces es un heterótrofo. Y por otro lado, si tengo fotolitótrofo, fíjense que es un autótrofo. ¿Por qué? Porque utiliza la energía lumínica con dióxido de carbono inorgánico. Entonces, esto es el autótrofo conocido vivito y coleando como una planta. Ahora, en todos estos fotolitótrofos sí quiero destacar, que tenemos fotosíntesis, donde el dador de electrones, el oxígeno, el dador de electrones en realidad, es el agua y se libera oxígeno como desecho, por eso es fotosíntesis oxigénica, y otros elementos como bacterias rojas o bacterias purpúreas del azufre son fotosíntesis anoxigénicas, o sea que el dador de electrones para los fotosistemas es otro elemento, no es el agua y por lo tanto no se libera oxígeno. Estos fotoorganótrofos son sí o sí anoxigénicos. Y bueno, y dentro de los quimiorganótrofos tenemos los aerobios, es decir, que son reductoras de oxígeno para formar agua. El oxígeno es el aceptor de electrones, mientras que tenemos anaerobios, por ejemplo, tenemos arqueas reductoras de dióxido de carbono. Y en eucariotas este proceso anaerobio es la fermentación. Bien, antibióticos. Los antibióticos son moléculas generadas, se producen muchas de manera natural, otras de manera artificial, pero cuando los usamos tenemos que tener en cuenta algo en particular, que es que nosotros buscamos targets. ¿Qué son targets o blancos? Son estructuras que estén presentes en el bicho que quiero matar, pero que tratemos de que no estén presentes en nosotros. ¿Por qué? Porque si yo digo, uy, voy a eliminar mis lípidos lineales de membrana. Buenísimo, hago pelota a las bacterias, pero también me destruyo a mí porque los lípidos de mi membrana también son lineales. Entonces, lo que yo tengo que buscar son blancos o targets terapéuticos que son, por decir algo, destruyamos la pared de peptidoglucano. ¿Y por qué? Porque nosotros no tenemos peptidoglucano. Entonces, voy a matar a la bacteria y no nos vamos a matar a nosotros. Entonces,
Tenemos distintos mecanismos de acción de los antibióticos. La penicilina o las cefalosporinas inhiben la síntesis de la pared. Después tenemos la estreptomicina, la gentamicina, neomicina y las tetraciclinas, que son inhibidores de la síntesis proteicas. Y después tenemos la rafamicina, lo que son las sulfamidas, la trimetopirina, esa no la conozco, y los netromidazoles, que inhiben la síntesis de ADN. Fíjense que son distintos mecanismos de evitar la reproducción o de matar, porque no es lo mismo de bacteriostáticos, son aquellos que inhiben, evita que se siga reproduciendo, pero no la matan. Hay otros antibióticos que directamente matan a la bacteria, dependiendo del caso. Ahora bien, con respecto a los antibióticos tenemos un pequeño problemita que se llama resistencia a los antibióticos. ¿Por qué? Porque cuando uno empieza a tomar antibióticos y no se los consume todos, se produce una selección. Es decir, fíjense, yo tenía una infección inicial con distintas, es la misma bacteria, pero con distintas pequeñas variantes genéticas, probablemente distintos plásmidos, que son los que le generan resistencia a los antibióticos. Si yo genero un tratamiento incompleto de estos antibióticos, yo mato a la mayoría, pero estas me quedaron. Y como son resistentes a ese antibiótico, se empiezan a reproducir. Entonces llega un momento en que no tengo antibióticos para poder tratarlo porque se volvieron resistentes y encima hay transferencia horizontal de genes. Entonces, bueno, el tema de la resistencia a los antibióticos es un problemita bastante grave. Esa resistencia a los antibióticos puede estar generada por distintos mecanismos, porque dificultan el encuentro del fármaco con el blanco, porque impiden la degradación de enzimáticas, de sus enzimas, porque generan un mecanismo donde expulsan al tratamiento de la célula, modifican el target o sustituyen al target. En fin, esas son todas situaciones por las cuales se pueden generar resistencia a los antibióticos. Lo que me falta aclarar de la penicilina, que lo daba ahí porque es una cuestión muy histórica, que un señor llamado Fleming con otra gente descubrió que la penicilina es una sustancia producida por hongos, que en realidad es para defenderse de las bacterias. Nosotros lo aislamos de un hongo llamado Penicillium y de allí se pudo aislar ese primer antibiótico. También es muy importante porque fue el primer antibiótico que se pudo aislar y utilizar de manera sistemática. Así que esa gente salvó a millones de vidas. Del dominio Eucaria no voy a hablar. Mírenlo ustedes en el cuadernillo de la Facu. Solamente voy a hacer una referencia pequeña al reino fungi, a los hongos, porque es algo que es entendible, que se los quiero explicar. El resto es todo memoria, vayan a los apuntes, vayan al cuadernillo y hagan lo que puedan porque es memoria pura. ¿Qué quiero hablar de los hongos? Los hongos son todos pluricelulares, salvo a excepción exclusivísima de las levaduras. Las levaduras son los únicos hongos unicelulares. En esta pluricelularidad, la estructura son las hifas, ¿sí? Son estas estructuras filamentosas, que se juntan y se agrupan formando un cuerpo filamentoso llamado cuerpo fructífero, que en estos hongos, que son una particular tipo hongo, que son estos hongos con sombreros, ven, ahí se distribuyen las hifas adentro. Esto es el cuerpo fúngico, pero por cada honguito que yo veo, tengo todo un conjunto tremendo de hifas por debajo que constituyen el micelio. ¿Sí? Todo este micelio constituye el cuerpo fúngico y esta parte se llama cuerpo fructífero. Suele llevar las esporas reproductoras. Ahora, fíjense, las hifas pueden estar tabicadas y tener células independientes, tabicadas por citoplasmas, o pueden formar lo que se conoce como cenocíticos, forman un sincitio. ¿Qué quiere decir? Que no están tabicadas, ¿sí? Esto se llama cenocítico. Bueno, los hay son heterótrofos, son netamente heterótrofos, no hacen fotosíntesis, pero son absortivos. ¿Qué quiere decir? Que secretan enzimas digestivas, digieren lo que tienen afuera y luego lo absorben. Almacenan glucógeno, eso es parecido a los animales, y como sustancia de reserva, y tienen pared celular, pero es de quitina. Lo último que quiero decir es que en cuanto al tipo de reproducción, puede tener tipo de reproducción sexual, donde, por ejemplo, fíjense cómo se habían mezclado dos hifas
A esta se le llama, por ejemplo, hifa positiva, hifa negativa, se juntan y aparece un nuevo hongo. Esto es un tipo de reproducción sexual. También pueden haber otros ejemplos donde hay lo que hay, fíjense ahí, lo que ocurrió fue fusión de gametas. Ese es un tipo de reproducción sexual que ahora se volvieron haploides y forman esporas. La producción de esporas o la fragmentación de las hifas, no de la cerveza IPA, la fragmentación de las hifas son un tipo de reproducción asexual. En fin, suerte. Chau, chau.